Bienvenidos a un nuevo video de Sibelius. En esta oportunidad vamos a aprender a cambiar sonidos de instrumentos. Por ejemplo, si queremos que en este segundo compás suene otro instrumento, venimos aquí donde dice cambiar. En resumen, el cartel nos explica que este icono nos sirve para cambiar de instrumento en el medio de una composición. Por ejemplo, vamos a elegir una trompeta en si bemol, ¿sí? Este segundo compás tiene que sonar una trompeta y luego regresar nuevamente al piano. Efectivamente se aplicaron las trompetas donde le indicamos. Veamos otro ejemplo. En este último compás queremos que suene, por ejemplo, una guitarra clásica en el último compás, en el cuarto. Efectivamente, esta función nos aplica el instrumento que queremos en el compás que queremos. Espero que este video les haya sido de utilidad.